Las primeras referencias históricas de Tulum, llamado originalmente Samá o Tzamá, se remontan al llamado posclásico tardío, de los años 1250 a 1519 de la antigua civilización maya. Fue hasta hace 470 años el asentamiento más importante de la costa oriental de la península yucateca. Para estas fechas, esta región del hoy estado de Quintana Roo se encontraba densamente poblada. El puerto amurallado de Samá, hoy Tulum, era un importante punto de las rutas de comercialización que circunnavegaban la península de Yucatán hasta Centroamérica, y era también un notable abastecedor de alimentos proteínicos para el interior de Yucatán. El mundo occidental conoce a Tulum con la expedición de Juan de Grijalva en 1518, cuando su capellán y cronista, Juan Díaz, la describe como un pueblo o aldea tan grande que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor. En ese tiempo, la antigua Samá aún era ocupada por los habitantes de la jefatura independiente, Bataville. Era una gran ciudad con una muralla y varios cerros, uno de los cuales sostenía el hoy famoso castillo. En las afueras de la Gran Muralla, tanto al norte como al sur, se extendía el asentamiento humano. En la época colonial, con la institución de la encomienda, se repartieron las tierras y los indios conquistados. En 1549, Tulum se la da en encomienda a Luis de Baeza, residente de Campeche. En esos tiempos, había en el puerto 88 tributarios y 400 habitantes. En 1565, el asentamiento pasa a ser una encomienda de Diego Martín y por primera vez se mencionan los nombres del gobernante Francisco Cahuich y de los señores principales, Francisco Pat, Juan Quinich y Francisco Moo. Para 1579, Juan de Arreigosa describe a Tulum como un pueblo que había tenido muchos indios, pero que de 20 años acá se había dado gran mortandad de ellos, de tal suerte que para la fecha de la relación de Samá solo habitaban 50 indios tributarios y todo parecía en desorden y desgano. Las continuas insurrecciones de los indios en las encomiendas y más tarde los ataques piratas a la escasa población española de la región oriental y sur de la península, aunado a las malas condiciones ambientales, permitió que escasos grupos de mayas continuaran habitando y observando sus antiguas tradiciones en los alrededores de Tulum, según lo anota Stephens hacia 1843. Luego vendría una época de oscuridad, donde poco se sabe de este sitio, son los tiempos de la colonia. A mediados del siglo XIX se inicia una nueva historia para los mayas al estallar la Guerra de Castas. Durante la Guerra de Castas y a partir de 1847, Tulum, junto con San Antonio Muyil y Chunpón, comienza a dar la nota en escaramuzas y en emboscadas contra las tropas yucatecas. Para estas fechas, el asentamiento humano se sitúa a unos 3 kilómetros al sur del sitio prehispánico. La primera referencia de Tulum como santuario se encuentra en una carta de Crescencio Pot, general de Nojca, Santa Cruz, quien dirigió a la patrona de Tulum, María Huicab, en diciembre de 1870. En esa misiva hace referencia a una acción militar en el pueblo de Xayá, donde los mayas tuvieron 16 bajas y al enemigo le hicieron 176 muertos. Un año después, en 1871, surgen diferencias entre los mandos militares de Nojca, Santa Cruz y Tulum, provocadas aparentemente por el control del punto costero de Tancaj, lugar por donde los rebeldes comerciaban y traficaban con Honduras británicas y Cozumel. Tulum nuevamente es referido durante la Guerra de Castas, cuando el coronel yucateco Daniel Traconis incursiona en la región entre enero y febrero de 1871. Durante esa ofensiva, Traconis no logra sus propósitos militares, pero menciona que las familias indias, y con ellas la patrona María Huicab, huyeron. Para 1900, un año antes del fin oficial de la Guerra de Castas, Tulum es ocupado por los soldados federales y su población se dispersa entre Chumpón y San Antonio Muyil. Años más tarde, en 1915,
Una epidemia de viruela diezma a los mayas insumisos que se habían refugiado en los montes cercanos. Esta mortandad es interpretada por el profeta y sacerdote florentino Sitoc como un castigo del santo por no haber continuado la guerra contra los huaches. Entre abril de 1911 y 1937, Tulum recibe la visita de nuevos e ilustrados extranjeros, arqueólogos, príncipes, científicos, funcionarios de gobierno, saqueadores, políticos y espías norteamericanos. En este periodo, la bella playa junto al castillo ve desembarcar a William Parmelee, Sylvanus Morley, Samuel K. Lothrop, Thomas Gunn, Guillermo de Suecia, Gregory Mason, Charles Lindbergh, Luis Rosado Vega, Miguel Ángel Fernández y el general Lázaro Cárdenas, entre otros. Son los años en que Tulum y los mayas comienzan a ser investigados antropológica y arqueológicamente. El estudio de la otredad se sistematiza. Como consecuencia de esas visitas, los mayas de Tulum se familiarizan con la presencia de los científicos, quienes a partir de ese momento pasan a ser el antecedente de nuevos extranjeros que llegan en los años 70 del siglo XX, los turistas. En 1980, pocos años antes de crearse la delegación del INAH en Quintana Roo, Tulum tenía 540 habitantes y de estos, 316 eran mayas. Hoy, este importante asentamiento de la costa de Quintana Roo alberga alrededor de 30,000 habitantes. Y hay que señalar que la inmensa mayoría de estos hombres y mujeres que hoy viven aquí se deben a la atracción que significa para el turismo y consecuentemente la generación de empleo, sus playas, pero principalmente la zona de monumentos arqueológicos de la antigua Samá, de la ciudad amurallada de Tulum. Por lo tanto, háganse aliados del INAH para cuidar, para proteger este importante patrimonio cultural de la nación.